programa Democracia presenta Última Instancia, bajo la conducción del doctor Antoliano Peralta Romero. Señores, buenos días. Aquí estamos, como en otras ocasiones, tratando de llevar algunas informaciones de interés legal y de interés político, claro, en última instancia. Buenos días, Omar, y buenos días a Mónica, si nos está viendo o escuchando de alguna manera. Miren, escuchaba al ingeniero Ramón Albuquerque en su siempre bien ponderado juicio sobre el tema de las denuncias que se hacen en las campañas. Generalmente las campañas políticas en la República Dominicana se caracterizan porque en el último tramo se desatan una serie de acciones y denuncias que la gente ya ha denominado como campaña sucia, que, como dicen los entendidos en la política, no es campaña negativa, porque campaña negativa es decir que una persona, por ejemplo, que aspira a un puesto, no tiene las cualidades para desempeñar ese puesto. O como dijo un candidato sobre otro, tiene dificultades neurolingüísticas, por decir un ejemplo nada más. Ahora, campaña sucia es, por ejemplo, que el gobierno tome una serie de informaciones de carácter penal en contra de personas que están participando en la política, pero en los partidos contrarios al gobierno, y desate una cacería contra la oposición de manera expresa y en un momento político. No quiere decir que una persona que delinque o que se sospeche que está incursionando en un delito no deba ser investigado por el Ministerio Público, jamás. Al contrario, ya nosotros hablaremos de por qué en el gobierno del cambio y de qué forma y con qué interés serán perseguidos los delincuentes. Lo que sí es campaña sucia es que se tome esto, se tomen las acciones judiciales y las acciones del Ministerio Público como un motivo expresamente político. Y digo esto porque estas acciones que las autoridades la conocen desde siempre, se dejan para un momento particular. Es decir, eso es usar las armas de la justicia, de la coerción judicial, de la cual dispone el Estado en contra de los partidos de oposición. Nosotros sabemos, y todo el que tiene ojos en la cara en este país sabe, que el delito, y entre esos delitos incluso la droga, ha permeado varios estamentos de la sociedad, la política, el comercio y hasta las iglesias, la religión. Muchas veces son víctimas de la incursión de gente del narcotráfico. Eso es así. Y hay gente del narcotráfico que se han acercado a todos los partidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la oposición no puede allanar y apresar a los delincuentes del gobierno que militan en el partido oficial. Los únicos que tienen posibilidad de ejercer coerción judicial y usar la justicia como arma política son la gente que tiene el control del Estado. Entonces eso es un uso inicuo, ilegítimo de las funciones propias del Ministerio Público. Y precisamente yo vine hoy con la intención, porque así me fue solicitado por algunos de los tantos televidentes de este programa, a explicar un poco eso que tanto repite el candidato de nuestro partido, Luis Abinader, sobre el Ministerio Público Independiente. Hay gente que lo ha oído muchas veces y yo lo he dicho muchas veces, pero hay personas que dicen, ¿cómo va a ser eso del Ministerio Público Independiente? Yo trataré, con la venia de Omar y del director, de hacer una breve explicación sobre el tema. Miren, la Constitución de la República le otorga la competencia exclusiva al presidente de la República de designar al Procurador General de la República.
el Procurador General de la República tiene a su vez la competencia de designar el 50% de los procuradores adjuntos, que son 14. Es decir, 7 los designa el procurador. Los otros 7 los designa libremente también el presidente de la República. Todos los presidentes han hecho uso de esas prerrogativas, pero si ustedes analizan bien la situación, si el presidente designa al procurador y el procurador designa 7 de los procuradores adjuntos, entonces el presidente está designando los 14 procuradores adjuntos, porque si A es igual a B y B igual a C, A y C son iguales, dicen los matemáticos. Entonces, ¿qué es lo que propone Luis Abinader? Luis Abinader lo que propone es que de entrada, como la Constitución lo obliga a él a designar un procurador, porque es una competencia que él no puede delegar, él está prometiendo y comprometiéndose públicamente a designar como Procurador General de la República a una persona que esté lo menos comprometida políticamente posible, lo menos posible en su compromiso político. Porque todo el mundo tiene simpatía política, pero él plantea que el Procurador General de la República debe ser una persona que no sea de su entorno político, que no sea un militante político. Él cree en la independencia de la justicia y en la independencia, por tanto, del Ministerio Público. Entonces, comenzará ejerciendo su atribución que le da la Constitución, emitiendo un decreto designando que deberá ser el 16 de agosto un procurador general o una procuradora general. Ahora, él está proponiendo también que de los 14 procuradores adjuntos, 2 de ellos, que es el procurador anticorrupción y el procurador electoral, sean personas que no estén ligadas a la política. La intención es clara. Pero él está proponiendo una modificación, está proponiendo que en su oportunidad va a proponer una modificación a la Constitución de la República para que el Procurador General de la República se convierta en el fiscal general de la Nación y sea designado por un organismo como el Consejo Nacional de la Magistratura. Y que los restantes, los 2 procuradores adjuntos a los que he hecho referencia hace unos minutos, es decir, el anticorrupción y el electoral, sean designados también por un órgano como el Consejo de la Magistratura. Y que los restantes procuradores adjuntos sean designados por el Consejo Nacional del Ministerio Público. Con eso, el Poder Ejecutivo le está diciendo al Ministerio Público: ustedes pueden investigarnos hasta a nosotros, porque ustedes no dependen de nosotros, a ustedes no lo designamos nosotros, ustedes no son políticos, ustedes son fiscales, fiscales independientes como ocurre en otras naciones. Ahora, él propugna también porque el Consejo de la Magistratura se ha modificado para que en vez de 8 miembros tenga 7 y que sufra otras 2 modificaciones. Primero, que el procurador sea excluido y por tanto serían 7. Y segundo, que de los 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia que conforman el Consejo de la Magistratura, uno, que no es el presidente, sino el segundo juez, sea sustituido por el presidente del Tribunal Constitucional. Pero él está proponiendo también que todos los jueces sean de carrera. Y está proponiendo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea un juez de carrera. Lo que quiere decir que serían jueces que no tendrían que rendirle pleitesía a los funcionarios del Poder Ejecutivo que lo han designado. Y esto tiene una justificación muy clara en los últimos acontecimientos que en el orden judicial y en el accionar del Consejo de la Magistratura han ocurrido en la República Dominicana. Me explico. Por ejemplo, la magistrada Miriam Germán, una juez que en su accionar como juez actuó siempre con gran independencia. En el sonado caso de Brecht, ella dijo, cuando se apeló
la resolución sobre la medida de coerción, aquella medida de coerción que impuso el juez Ortega, mandando a prisión a un grupo de imputados, en el caso de Brecht, y que apelaron buscando su libertad. Ella dijo, este expediente no está bien sustentado y por tanto no tiene futuro en la justicia. Eso fue una puñalada para el procurador, sintió herido su orgullo. Ella dijo, esta mujer me dañó el expediente. ¿Qué ocurrió entonces? Que cuando vino el momento de evaluar a los jueces, el procurador tomó venganza, y todos sabemos la historia, no tengo que contarla. Pero no solo es por esa razón por la que el fiscal general de la Nación o procurador general no debe participar del órgano que selecciona a los jueces. Es porque el fiscal, el Ministerio Público, es una parte en el proceso. Cuando a mí se me acusa de un hecho, o a un ciudadano cualquiera se le acusa de un hecho, es el Estado Dominicano contra Antoliano Peralta, o contra quien sea. ¿Y quién representa al Estado Dominicano? El fiscal, el Ministerio Público, el procurador, el fiscal que sea. De manera que ese fiscal que me está acusando fue quien designó al juez que me va a juzgar. Entonces, eso lógicamente que es antijurídico. Es decir, rompe el orden, todo lo esquemas, la razonabilidad jurídica queda rota con este hecho. Entonces, lo que está proponiendo el presidente del gobierno del cambio, el que será el presidente del gobierno del cambio, Luis Abinader, es que los jueces no estén dependiendo del procurador para su designación, por casos como lo que acabamos de mencionar. De manera que el 16 de agosto la República Dominicana va a inaugurar un primer paso hacia la independencia del Ministerio Público, y con estas medidas que nosotros hemos esbozado aquí, probablemente ocurra una pequeña revolución en la justicia dominicana que inició, digamos, en el 1994, cuando en la reforma constitucional, aquella que tuvo que ver con la limitación del periodo del doctor Balaguer, algunos dicen que con la extensión a 2 años, en vez de la limitación, dio lugar a la oleada de reforma que se concretó en el año 1997. En algún momento seguiremos con este tema. Transparencia para decir la verdad y solo la verdad.